Me paré frente al espejo de cuerpo entero, alisándome el vestido por 100ª vez. El reflejo que me devolvía la mirada era muy distinto de la mujer asustada y destrozada que había sido hace solo unos años. La voz de Max llegó desde abajo, recordándome que llegaríamos tarde si no me daba prisa. Ya voy, cariño, respondí, respirando hondo. Esta noche era importante, nuestra primera cena con su madre desde que nos casamos. Solo había visto a Marianne una vez antes, en la boda, y su mirada penetrante me había dejado con la sensación de haberme diseccionado. Al bajar las escaleras, el rostro de Max se iluminó. «Estás preciosa, Lie», dijo, atrayéndome para besarme. Me relajé en su abrazo, saboreando la sensación de seguridad y amor, algo que nunca antes había experimentado de verdad. «Gracias», murmuré. «Solo espero que tu madre lo apruebe». Max rió entre dientes. «No te preocupes por ella. Te amará cuando te conozca». Ojalá hubiera sabido entonces lo equivocado que estaba. El camino a la enorme casa victoriana de Marianne fue tranquilo, con el estómago revuelto por los nervios. Al detenernos, vi el césped impecablemente cuidado y el Mercedes reluciente en la entrada. «¿Lista?», preguntó Max, apretándome la mano. Asentí, esbozando una sonrisa. «Tan lista como nunca lo estaré». Marianne abrió la puerta ella misma, perfectamente peinada y con un collar de perlas que probablemente costaba más que nuestro coche. «Maxwell, cariño», dijo, besándolo en las mejillas. Su mirada se deslizó hacia mí, y juraría que la temperatura bajó 10 grados. «Lie, qué alegría verte de nuevo». «Gracias por invitarnos, Marianne», dije, intentando que mi voz no temblara. Nos hizo pasar y me maravillé ante la opulenta decoración. Retratos familiares adornaban las paredes, generaciones de hombres y mujeres con rostros severos mirándonos. «La cena está casi lista», anunció Marianne. «Maxwell, ¿por qué no nos sirves un poco de vino?». Mientras Max se dirigía al carrito del bar, Marianne se volvió hacia mí. «Bueno, Lie», dijo, con la voz destilando falsa dulzura, «háblame de tu familia. ¿A qué se dedica tu padre?». Tragué saliva con dificultad. «Él, trabaja en la construcción. Mi madre es maestra». Marianne apretó los labios. «Qué pintoresco. ¿Y tú, a qué te dedicas?». «Soy trabajadora social», respondí, levantando la barbilla. «Ayudo a familias en crisis». Se rió, con un sonido quebradizo. «Bueno, supongo que alguien tiene que hacerlo». Max regresó con nuestras bebidas, ajeno a la tensión. «¿De qué estamos hablando?». «Oh, solo estoy conociendo mejor a tu encantadora esposa», dijo Marianne, sin sonreír. «¿Sabías que su padre trabaja en la construcción, querida?». «¿No es fascinante?». Vi un atisbo de incomodidad en el rostro de Max, pero lo disimuló rápidamente. «La familia de Lie es maravillosa, madre. Te caerían bien si los conocieras». Marianne tarareó sin comprometerse. «Bueno, comemos». Durante la cena, Marianne me acribilló a preguntas sobre mis orígenes, cada una como una indirecta. Respondí con la mayor educación posible, pero mi paciencia se estaba agotando. «¿Cuándo podemos esperar nietos?», preguntó Marianne de repente, dejando el tenedor. Me atraganté con el vino. «Lo siento, hijos, cariño. Seguro que están planeando formar una familia pronto». «Maxwell nos está haciendo más joven». «¿Sabes?», Max se aclaró la garganta. «Mamá, solo llevamos casados unos meses. Hay tiempo de sobra para eso». Marianne entrecerró los ojos. «Tonterías. El apellido Calvel debe perdurar. Quieres tener hijos, ¿verdad?». Lie se sintió atrapada, con todas las miradas puestas en ella. «Todavía no lo hemos hablado», consiguió decir. «Bueno, mejor que te pongas manos a la obra», dijo Marianne bruscamente. «A tu edad, la fertilidad no dura para siempre, punto». «Mamá», advirtió Max, pero el daño ya estaba hecho. Lie se levantó de golpe, rozando el suelo con la silla. «Disculpa», murmuró, corriendo al baño.
Mientras se echaba agua fría en la cara, se miró fijamente. ¿En qué se había metido? Max le había parecido tan diferente de los hombres de su pasado, amable, comprensivo, cariñoso, pero ahora, ante el evidente desdén de su madre, se preguntaba si había cometido un terrible error. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. «Guille», la llamó Max. «¿Estás bien?». Respiró hondo, conteniéndose. Era hora de hablar en serio con su esposo sobre su situación y el futuro que realmente les aguardaba juntos. Las semanas posteriores a aquella desastrosa cena con Marianne fueron tensas. Max y Guille se mantenían en silencio. El elefante en la habitación se hacía cada día más grande. Guille sabía que necesitaban hablar, pero cada vez que intentaba sacar el tema, Max encontraba una excusa para cambiar de tema o irse de la habitación. Todo llegó a su punto álgido un domingo por la tarde. Guille estaba doblando la ropa cuando sonó el teléfono de Max en la mesita de noche. Miró de reojo, sin intención de curiosear, pero el nombre en la pantalla le heló la sangre: madre. Antes de que pudiera apartar la mirada, apareció la vista previa del mensaje: ¿ya has hablado con Guille sobre los niños? Se acaba el tiempo. Le temblaban las manos al dejar la camisa que había estado doblando. «Max», gritó, con una voz más aguda de lo que pretendía. Él apareció en la puerta con expresión cautelosa. «¿Qué ocurre?», Guille señaló su teléfono. «¿Podrías explicarme por qué tu madre te escribe sobre nuestros planes reproductivos?». Max palideció. Cogió el teléfono rápidamente y leyó el mensaje. «Guille, puedo explicarlo». «Por favor», dijo ella, cruzándose de brazos. «Porque desde donde estoy, parece que tú y tu madre han estado hablando de nuestra vida privada a mis espaldas». Se pasó una mano por el pelo, un hábito nervioso que ella había llegado a reconocer. «No es así. Simplemente está preocupada». «¿Preocupada?», repitió Guille con incredulidad. «Max está obsesionada, y tú la estás permitiendo». «Tiene buenas intenciones», protestó débilmente. «Solo quiere que seamos felices», y rió con amargura. «¿Feliz? ¿Crees que presionarme para tener un bebé para el que no estoy lista me hará feliz?». La expresión de Max se endureció. «¿Y cuándo estarás lista, Guille? Ya no somos tan jóvenes». «¿No quieres una familia?». Sus palabras la golpearon como una bofetada. «Claro que sí», dijo en voz baja, «pero en nuestros términos, no en los de tu madre». «Mi madre no tiene nada que ver con esto», insistió Max, pero Guille vio la mentira en sus ojos. «¿En serio? Entonces, ¿por qué te escribe sobre eso? ¿Por qué hablas con ella de nuestras decisiones personales?». Max apretó la mandíbula. «Ella es familia, Guille. Tiene derecho a saber». «No», interrumpió Guille. «No se lo quita. Esto es entre tú y yo, o al menos debería serlo». Nos miramos fijamente un buen rato. La distancia entre nosotros se agrandaba con cada segundo que pasaba. Por fin, Max habló, con una voz baja y amenazante: «Quizás mi madre tenga razón. Quizás no seas la persona indicada para continuar con el apellido Caldwell, después de todo». Retrocedí como si me hubiera golpeado. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa», dijo lentamente, «que empiezo a preguntarme si cometí un error al casarme con alguien tan diferente a nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Sentí que mi mundo se tambaleaba, todo lo que creía saber sobre mi marido se desmoronaba ante mis ojos. «Sal de aquí», susurré. Max parpadeó. «¿Qué?». «Fuera», grité, agarrando lo más cercano, una foto enmarcada del día de nuestra boda, y lanzándosela. Se hizo añicos contra la pared cuando se agachó. «Necesito tiempo para pensar, y no puedo hacerlo contigo aquí». Por un momento, pensé que iba a protestar, pero luego asintió con rigidez, agarrando sus llaves y su billetera. «Me quedaré en casa de mi madre esta noche», dijo. «Podemos hablar mañana cuando ambos nos hayamos calmado». Cuando la puerta principal se cerró de golpe tras él, me dejé caer al suelo, rodeada por los restos de nuestro marco roto. ¿Cómo había ido todo tan mal tan rápido? Y, lo más importante,
¿Qué iba a hacer ahora? Mi teléfono vibró y lo cogí mecánicamente. Un mensaje de Marianne apareció en la pantalla. Max me contó lo que pasó. Estás cometiendo un gran error, cariño. Ven mañana y lo solucionaremos todo. Me quedé mirando el mensaje, con una furia fría creciendo en mi pecho. Se acabó el ser amable, se acabó intentar complacer a todos. Era hora de defenderme, incluso si eso significaba perder todo lo que creía querer. Con dedos temblorosos, escribí una respuesta: no te metas en mi matrimonio, Marianne. Esta es tu única advertencia. Al pulsar el botón de enviar, supe que acababa de declarar la guerra y no tenía ni idea de si estaba preparada para la batalla que se avecinaba. Las semanas posteriores a mi enfrentamiento con Max fueron un torbellino de silencios tensos y cortesía forzada. Habíamos llegado a una tregua incómoda, pero el peso de las palabras no dichas pesaba entre nosotros. Sabía que ambos esperábamos que cayera la otra piedra. Por fin, cayó en una fresca mañana de otoño. Estaba tomando un sorbo de café cuando Max se aclaró la garganta y dejó el periódico con un aire de forzada naturalidad. Lie, empezó con voz cuidadosamente neutral, he estado pensando. Quizás deberíamos ver a un especialista en fertilidad. Casi me atraganto con el café. Max se inclinó hacia adelante, con la mirada seria. Han pasado meses y no estamos rejuveneciendo. Solo creo que sería prudente explorar nuestras opciones. La presión tácita de Marianne flotaba en el aire como una nube tóxica. Dejé mi taza con un ruido seco. Max, acordamos esperar. No estoy lista. ¿Cuándo estarás lista?, me interrumpió, con la frustración impregnada en su voz. No podemos posponer esto para siempre, Lie. ¿No quieres una familia? Sus palabras me dolieron, pero me obligué a mantener la calma. Claro que sí, pero en nuestros términos, no en los de tu madre. Max apretó la mandíbula. No se trata de mi madre. Se trata de nosotros, de nuestro futuro. Le dolió profundamente. ¿Será porque parece que se trata de apaciguar a Marianne y su obsesión por continuar la línea de los Calvel? No es justo, protestó Max, pero vi un destello de culpa en sus ojos. ¿Verdad?, lo desafié. Entonces, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué no podemos dejar que las cosas fluyan con naturalidad? Max se pasó una mano por el pelo, señal reveladora de su agitación. Porque no tenemos tiempo para eso. Mira, ya pedí cita con la doctora Reeves. Es la mejor especialista en fertilidad de la ciudad. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Qué hiciste? Sin siquiera hablarlo conmigo primero. Sabía que reaccionarías así, dijo Max, alzando la voz. Por eso no te lo dije. A veces, Lie, necesitas un empujoncito. Un empujoncito, repetí con incredulidad. Esto no es un empujón, Max. Es como tirarnos al vacío. Nos miramos fijamente por encima de la mesa de la cocina, la distancia entre nosotros parecía crecer con cada segundo que pasaba. Finalmente, respiré hondo, esforzándome por mantener la voz firme. Bien, dije, iré a la cita. El rostro de Max se iluminó. ¿De verdad, y? Es maravilloso. Levanté una mano para silenciarlo. No he terminado. Iré, pero con una condición: tu madre no se mete en esto. No más conversaciones sobre nuestra vida privada. No más sugerencias útiles. Esto es entre tú y yo. ¿De acuerdo? Max dudó, y vi la lucha reflejada en su rostro. Finalmente, asintió. De acuerdo. La cita estaba fijada para la semana siguiente. Mientras estaba sentada en la estéril oficina de la doctora Reeves, escuchándola explicar la batería de pruebas a las que tendríamos que someternos, no podía quitarme la sensación de que estaba perdiendo el control de mi propia vida. Max, por otro lado, prácticamente vibraba de entusiasmo. Acribillaba a la doctora a preguntas sobre las tasas de éxito y las opciones de tratamiento mientras yo permanecía sentada en un silencio aturdido. Al salir de la clínica, una oleada de náuseas me invadió. Apenas llegué a un cubo de basura cercano antes de vaciar el contenido de mi estómago. «Lie», exclamó Max,
corriendo a mi lado. ¿Estás bien? Me limpié la boca, una extraña calma se apoderó de mí. Estoy bien, dije, solo un poco de nervios, supongo. Pero mientras Max me ayudaba a subir al coche, parloteando animadamente sobre los próximos pasos, caí en la cuenta. Las náuseas, el cansancio que había estado sintiendo últimamente, no podía ser. Oh sí. Me puse una mano en el estómago, una mezcla de miedo y asombro recorriéndome el cuerpo. Si estaba en lo cierto, todo estaba a punto de cambiar y no tenía ni idea de si estaba preparada para lo que se avecinaba. Al entrar en la entrada, me volví hacia Max con el corazón latiéndome con fuerza. Tenemos que hablar, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que podría estar embarazada. El día de la ecografía de las 20 semanas llegó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Max y yo apenas habíamos hablado del embarazo, andábamos de puntillas como desconocidos compartiendo casa. Sentados en la sala de espera, sentía la tensión que emanaba de él en oleadas. Sr. y señora Caldwell, llamó la técnica, con una sonrisa radiante, ajena a la tensión subyacente entre nosotros. La seguimos a la habitación en penumbra y me acomodé en la camilla. Max permanecía de pie a mi lado, incómodo, con las manos hundidas en los bolsillos. ¿Estás lista para ver a tu bebé?, preguntó la técnica alegremente. Asentí, sin confiar en mi voz, mientras ella me aplicaba el gel frío en el estómago. Tomé la mano de Max por costumbre. Dudó un momento antes de tomarlo, su agarre era flojo e incómodo. La habitación se llenó del rápido latido del corazón de nuestro bebé. A pesar de todo, se me saltaron las lágrimas. Es nuestro bebé, susurré, mirando a Max. Su rostro era indescifrable, con los ojos fijos en la imagen granulada de la pantalla. ¿Todo normal?, preguntó con voz tensa. El técnico asintió, moviendo la sonda por mi vientre. Todo se ve perfecto. ¿Quieres saber el sexo? Sentí que Max se tensaba a mi lado. No habíamos hablado de si queríamos averiguarlo, pero de repente necesitaba saberlo. Sí, dije con firmeza, apretando la mano de Max. Nos gustaría saberlo. El técnico sonrió, ajustando la imagen. Felicidades, va a tener una niña. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Una niña. Mi hija. Sentí una oleada de amor tan poderosa que me dejó sin aliento. Pero la mano de Max se había aflojado en la mía. Me giré para mirarlo, y la expresión de su rostro me heló la sangre, decepción, ira, quizás incluso asco. Una niña, repitió con voz monótona. El técnico, al percibir el cambio de humor, dio por terminada la cita rápidamente. Al salir de la clínica, el silencio entre nosotros era ensordecedor. En el coche, no pude contenerme más. Max, háblame. ¿Qué pasa? Apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. No es nada. Solo, supongo que esperaba un niño. ¿Esperando? Max, es nuestra hija. ¿Cómo puedes estar decepcionada? Suspiró profundamente. No lo entiendes, Lie. En mi familia, el primogénito siempre ha sido varón. Es tradición. Se espera. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Esperado por quién? Tu madre. Max apretó la mandíbula. No se trata de mi madre. Se trata de continuar el apellido Caldwell, el legado. Detén el coche, dije en voz baja. ¿Qué? Dije. Detén el coche, grité. Max se detuvo y yo forcejeé con el cinturón de seguridad, desesperada por respirar, mientras salía a trompicones a la acera. Max me gritó, Lie, ¿a dónde vas? Me giré para mirarlo, con la furia y la angustia en mi interior. ¿Cómo te atreves, Cissé? ¿Cómo te atreves a manchar este momento, este milagro, con tus anticuadas expectativas sexistas? Esta es nuestra hija, Max, una parte viva y palpitante de ambos. Y si no puedes ver lo valiosa que es, entonces quizá hayamos cometido un terrible error. El rostro de Max palideció.
Lie, no lo dices en serio. Vamos a casa y hablemos de esto. Pero yo ya estaba retrocediendo, negando con la cabeza. No puedo. No puedo volver a esa casa, ahora mismo. Necesito tiempo para pensar. Al darme la vuelta y alejarme, oí a Max gritar detrás de mí, con una voz teñida de pánico, pero no miré atrás. Mi mano se posó protectoramente sobre mi vientre, donde crecía mi hija perfecta y hermosa. En ese momento, supe con absoluta certeza que todo había cambiado. Pensé que quería el futuro que había planeado con Max. Todo se desmoronaba a mi alrededor, y cuando las primeras lágrimas empezaron a caer, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión que determinaría no solo mi futuro, sino también el de mi hija. Pasé la noche en casa de mis padres, ignorando el zumbido constante de mi teléfono mientras Max intentaba contactarme. A la mañana siguiente, me sentía vacía, pero decidida. Tenía que afrontar esto de frente. Cuando volví a casa, Max me esperaba, con el rostro lleno de preocupación y culpa. Lie, lo siento mucho. No quería. Levanté una mano para silenciarlo. Tenemos que hablar, pero no ahora. Tu madre viene, ¿verdad? Max asintió, con aire avergonzado. Le conté lo del bebé. Insistió en venir. Se me encogió el estómago, pero me armé de valor. Bueno, terminemos con esto cuanto antes. Marán llegó como una tormenta, irrumpiendo en nuestra puerta sin llamar. Sus ojos se clavaron en mí al instante, entrecerrándose al observar mi postura protectora, con una mano apoyada en mi barriguita apenas visible. Bueno, dijo con voz desgarradora, he oído que hay que felicitarme, aunque no puedo decir que no esté decepcionada. Sentí que Max se tensaba a mi lado, pero para mi sorpresa, habló, mamá, por favor. Estamos hablando de nuestra hija. Marán lo despidió con un gesto, sin apartar la mirada de mí. No seas ingenuo, Maxwell. Esta chica nunca podrá perpetuar el apellido Quell. Ya sabes lo que hay que hacer. La habitación quedó en un silencio sepulcral. Sentí que la sangre me abandonaba la cara al asimilarla. ¿Qué dices, Marán? Se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirador. Hay maneras, ¿sabes? Clínicas discretas que pueden solucionar este problemita. Nadie tendría por qué enterarse jamás. Retrocedí, con la bilis subiendo por mi garganta. No puedes hablar en serio. Es tu nieta, una nieta. Marán escupió la palabra como una maldición. ¿De qué le sirve eso a nuestra familia? No, es mejor empezar de cero, intentarlo de nuevo para tener un heredero digno. Me volví hacia Max, desesperada por su apoyo, pero la confusión en su rostro me encogió el corazón. Max, susurré, suplicante. Evitó mirarme a los ojos. Quizás deberíamos considerar todas nuestras opciones, Lie. El mundo pareció tambalearse bajo mis pies. Retrocedí tambaleándome, poniendo distancia entre mí y aquellos desconocidos con los rostros de mi esposo y mi suegra. Fuera, dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Marán sonrió con suficiencia, triunfante. Vamos, querida, no nos precipitemos. Dije, fuera, grité, con la compostura destrozada. ¿Los dos? ¿Cómo se atreven a entrar en mi casa y sugerir que asesine a mi hija? ¿Mi hija? Max me agarró, pálido. Lie, por favor. Solo estamos hablando. Me aparté bruscamente de su contacto. No, Max, se acabó la conversación. Quiero que ambos salgan de esta casa ahora mismo. Marán se irguió, indignada. No puedes hablarnos así. Maxwell, controla a tu esposa. Pero Max parecía paralizado, dividido entre su madre y yo. En ese momento, al ver su indecisión, algo dentro de mí se quebró. Si no te vas, me voy yo, dije con una voz extrañamente tranquila. Agarré mi bolso y las llaves, y me dirigí hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó Max, con pánico en la voz. Con la C asomándose en su voz, me detuve en el umbral, una mano en el estómago y la otra en el pomo. A un lugar seguro,
un lugar donde mi hija será querida y valorada pase lo que pase. Al salir, dejándolos atónitos, sentí una extraña sensación de paz. La decisión que me había estado costando tomar se volvió clarísima. Subí al coche, con las manos temblorosas al arrancar. Al alejarme de la acera, vi a Max por el retrovisor, de pie en la puerta con aspecto perdido, pero no miré atrás. No podía. Mi atención estaba en el camino, en el futuro que necesitaba asegurar para mí y para mi hija. Cueste lo que cueste, la protegería, incluso si eso significaba renunciar a todo lo que creía desear. Con lágrimas en los ojos, conduje hacia un futuro incierto, pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Pasé la semana siguiente en casa de mis padres, ignorando las constantes llamadas y mensajes de Max. Mi madre rondaba ansiosa mientras mi padre murmuraba sobre darle una lección a ese chico, pero necesitaba tiempo para pensar, para planear mi siguiente paso. Al octavo día, un mensaje de Max finalmente rompió mis defensas. Por favor, Lie, tenemos que hablar. Nos vemos donde sea. En contra de mi buen juicio, acepté verlo en un lugar neutral, el lugar donde tuvimos nuestra primera cita. Al acercarme a nuestro banco favorito, vi a Max paseándose, demacrado y con la vista desvelada. Lie, suspiró, con el alivio reflejado en su rostro. He estado muy preocupado. Me senté, manteniendo la distancia. Di lo que tengas que decir, Max. Se pasó una mano por el pelo despeinado. Lo siento. Lo siento mucho por todo. He sido un cobarde, dejando que mi madre dictara nuestras vidas. Pero he tenido tiempo para pensar, y ahora sé lo que importa, tú y nuestra hija. Eso es todo lo que importa, quería creerle. Dios mío, cuánto lo deseaba. Pero el recuerdo de su silencio ante la crueldad de Mary Ann aún me dolía. Las palabras son fáciles, Max, pero cuando más importaba, no nos defendiste. Lo sé, dijo con la voz quebrada. Y me arrepentiré de ello toda la vida. Pero, por favor, dame una oportunidad para enmendar esto. Le dije a mi madre que ya no es bienvenida en nuestras vidas a menos que acepte a nuestra familia tal como es. Sentí un atisbo de esperanza, que la sospecha se apagó rápidamente. ¿Y cómo se lo tomó? El rostro de Max se ensombreció. No muy bien. Amenazó con dejarme fuera, con borrarme del testamento. Pero eso no me importa. Solo me importas tú y nuestro bebé. Me puse de pie, necesitando moverme, pensar. No sé si puedo confiar en ti, Max. ¿Cómo sé que esto no es solo otro intento de apaciguarme? Me tomó la mano con ojos suplicantes. Ven a casa conmigo. Déjame demostrártelo. Cambié las cerraduras, bloqueé el número de mi madre. Nuestra casa vuelve a ser nuestra. Se acabaron las interferencias, se acabaron las presiones. En contra de mi buen juicio, dejé que me llevara a su coche. El camino a casa fue tenso, lleno de palabras no dichas y dudas persistentes. Al entrar en la entrada, sentí una sensación de inquietud, algo no encajaba. Max forcejeaba con sus llaves, murmurando sobre las nuevas cerraduras, cuando de repente la puerta principal se abrió. Marianne estaba allí, con el rostro convertido en una máscara de furia justificada. La nuera pródiga regresa. Me giré hacia Max, con la traición ardiendo en mi pecho. Dijiste. No lo sabía. Max protestó, con genuina sorpresa en su rostro. Mamá, ¿cómo entraste aquí? Marianne agitó una llave, sonriendo con suficiencia. Hice una copia. Claro, ¿de verdad creías que podrías excluirme de la vida de mi hijo tan fácilmente? Retrocedí, cubriéndome el estómago con la mano instintivamente. Me voy. Esto fue un error. Max me agarró del brazo con fuerza. Lie, espera. Esto no es lo que quería, te lo juro. Marianne avanzó, con la voz llena de falsa preocupación. Vamos, querida, no nos precipitemos. Todos somos familia aquí. Solo queremos lo mejor para ti y para el niño. La forma en que dijo niño me dio escalofríos. Me aparté de Max bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza.
Aléjense de mí, los dos. Al girarme para correr, vi algo en la mano de Marianne, una jeringa. Se me heló la sangre al comprenderlo. Ya no se trataba solo de controlarlo, se trataba de eliminar el problema por completo. Max. Grité, aterrorizada. Haz algo. Pero Max se quedó paralizado, dividido entre su madre y su esposa, paralizado por la indecisión. Una vez más, en ese instante, supe con una claridad escalofriante que estaba realmente sola. Nadie vendría a salvarme. Si quería protegerme a mí misma y a mi hija, tendría que hacerlo yo misma. Con una oleada de adrenalina, aparté a Marianne de un empujón y corrí, con la única idea de alejarme lo más posible de aquella pesadilla. Detrás de mí, oí a Max llamarme, pero no miré atrás. Esta vez, se habían acabado las segundas oportunidades. Era hora de salvarme. Entré a casa de mis padres a trompicones, jadeando y con el corazón latiéndome con fuerza. Mi madre corrió hacia mí, con el rostro desgarrado por la preocupación. Lie, cariño, ¿qué ha pasado? Entre sollozos, le conté la horrible escena en casa de Max. El rostro de mi padre se ensombrecía con cada palabra, apretando los puños a los costados. Eso es, gruñó. Voy a llamar a la policía. No, grité, agarrándolo del brazo. No podemos. Todavía no. Necesito ayuda. Fue entonces cuando mi madre mencionó a Paul. ¿Te acuerdas de Paul Hawkins? Ahora es abogado, especializado en derecho de familia. Quizás pueda ayudarme. El nombre despertó algo en mi memoria, una sonrisa amable, una presencia firme de mi juventud. Asentí, desesperada por cualquier consuelo. Llámalo, por favor. Paul llegó en menos de una hora, su rostro familiar ahora reflejaba la experiencia y la preocupación. En cuanto me vio, su profesionalismo se suavizó. Lie, dijo con dulzura, siento mucho que estés pasando por esto, pero te prometo que lucharemos por ti y por tu hija. Durante los días siguientes, Paul se convirtió en mi apoyo. Estudiamos minuciosamente los documentos legales, construyendo un caso no solo de divorcio, sino también de una orden de alejamiento contra Max y Marianne. La fuerza silenciosa y el apoyo inquebrantable de Paul me dieron el coraje para afrontar lo que se avecinaba. Tenemos que actuar rápido, explicó Paul una noche, con la voz tensa y apremiante. La familia de Max tiene contactos. Si no actuamos ahora, podrían intentar manipular la situación. Asentí, con una extraña mezcla de miedo y determinación. ¿Qué hacemos? Paul se inclinó hacia adelante, con la mirada intensa. Pasamos a la ofensiva. He reunido pruebas de las amenazas de Marianne y la complicidad de Max. Solicitaremos la custodia de emergencia y una orden de protección. Pero Lie hizo una pausa y me tomó de la mano. ¿Estás lista para lo que viene? Esto no será fácil, puse la otra mano sobre mi vientre creciente, sintiendo una intensa necesidad de protección. Tengo que estar preparada para ella. A la mañana siguiente, mientras Paul y yo nos preparábamos para ir al juzgado, mi teléfono vibró con un mensaje de Max. Por favor, Lie, no hagas esto. Podemos solucionarlo por el bien de nuestra familia. Le enseñé el mensaje a Paul con las manos temblorosas. Frunció el ceño, lo leyó 2 veces antes de mirarme. Esto podría ser una trampa, Lie. Tenemos que tener cuidado. Pero algo en las palabras de Max me conmovió profundamente. A pesar de todo, una pequeña parte de mí aún esperaba la reconciliación, la familia con la que soñaba. Necesito verlo, dije, con la voz apenas un susurro. Una última vez, para mirarlo a los ojos y estar segura, el rostro de Paul se tensó de preocupación. Lie, no es seguro. Déjame encargarme de esto legalmente, punto. No, interrumpí, con una repentina claridad invadiéndome. Necesito hacer esto para cerrar el ciclo, para fortalecerme. Necesito enfrentarlo en mis propios términos. Tras un largo momento, Paula sintió a regañadientes. De acuerdo, pero voy contigo, y lo haremos a mi manera, en un entorno controlado y con testigos presentes.
mientras conducíamos hacia el punto de encuentro acordado, un concurrido café en el centro del pueblo, sentí una extraña calma. Había llegado el momento que definiría mi futuro, el futuro de mi hija. Entramos al café y vi a Max de inmediato. Parecía demacrado, con los ojos enrojecidos y desesperado. Al acercarme, flanqueado por Paul y mi paramédico, me extendió la mano. Lie, por favor. Pero antes de que pudiera terminar, la puerta del café se abrió de golpe. Mariana irrumpió, con el rostro desencajado por la rabia. Maldita ingrata, chilló, abalanzándose hacia mí. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Vi a Paul moverse para interceptarla, vi a mi padre ponerse delante de mí, para protegerme. Pero fue la reacción de Max la que me dejó paralizada. Se quedó allí, paralizado, una vez más dividido entre su madre y su esposa. En su indecisión, vi mi futuro al descubierto. Mientras el caos se desataba a nuestro alrededor, tomé una decisión: basta de vacilaciones, basta de segundas oportunidades. Era hora de luchar por la vida que mi hija merecía. Con o sin Max a mi lado, el café se sumió en el caos. El grito de Marianne cortó el aire mientras se abalanzaba sobre mí, con los ojos desorbitados por la rabia. Paul se movió con rapidez, colocándose entre nosotros mientras mi padre me apartaba para protegerme. «Ya basta», retumbó la voz de Paul, silenciando la sala. Se giró hacia Max, que se quedó paralizado, con el rostro indeciso. «Controla a tu madre o haré que la arresten por agresión». Max finalmente salió de su estupor y agarró a Marianne del brazo. «Mamá, para. Estás armando un escándalo». Pero Marianne estaba desquiciada. Se soltó de Max, apuntándome acusadoramente con el dedo. «Te arrepentirás, Lie. Me aseguraré de... Nunca verás ni un céntimo de la fortuna de los Caldwell, tú y esa abominación que llevas dentro». La sala quedó en silencio, todas las miradas fijas en nosotros. Sentí una oleada de fuerza, alimentada por la ira y un feroz deseo de proteger a mi hija no nacida. Di un paso adelante con voz firme y clara. «Escucha con atención, Marianne, porque solo te lo diré una vez. No quiero tu dinero. No quiero nada de ti ni de tu familia. Lo que quiero es que te alejes de mí y de mi hijo para siempre». Me volví hacia Max, con el corazón roto incluso al pronunciar las palabras que sabía que tenía que decir. «Y a ti, Max. Te amé. Pensé que teníamos un futuro juntos, pero ahora veo que nunca serás lo suficientemente fuerte para enfrentarla, para defendernos». El rostro de Max se arrugó. «Lie, por favor. Puedo cambiar. Podemos solucionar esto». «No», la interrumpí, y mi determinación se fortalecía con cada palabra. «No podemos. No criaré a mi hija en un hogar donde la consideren inferior, donde su valor se determine por su género. Ella merece algo mejor. Yo merezco algo mejor». Paul dio un paso adelante y me puso una mano reconfortante en el hombro. «Señor Caldwell, señora Caldwell, aquí tengo unos papeles de divorcio y una orden de alejamiento. Les recomiendo encarecidamente que lo firmen ahora, o nos veremos obligados a llevar este asunto a los tribunales, y les aseguro que no quieren que se hagan públicos los detalles de su comportamiento». Marianne farfulló, con la cara roja de furia, pero Max, para mi sorpresa, pareció desanimarse. Me miró, luego a su madre, y por primera vez, vi un destello de comprensión en sus ojos. «Ya basta, madre», dijo en voz baja. Se acabó. Con manos temblorosas, Max tomó los papeles de Paul y lo firmó. Marianne protestó con un llanto, pero Max la silenció con una mirada. «Hemos perdido, madre. Es hora de dejarlo ir». Al salir del café, Max se detuvo en la puerta y me miró por última vez. «Lo siento, Lie. Espero que encuentres la felicidad». Y entonces se fueron. La tensión en la sala se disipó, dejándome agotada, pero extrañamente ligera. Paul se volvió hacia mí, con los ojos llenos de preocupación y algo más que no pude identificar. «¿Estás bien?». Asentí, poniendo una mano sobre mi vientre. «Estamos bien», los dos. Al salir del café, rodeada del círculo protector de Paul y mis padres, sentí una sensación de paz. El camino por delante no sería fácil,
pero por primera vez en meses, sentí esperanza. Paul me apretó la mano suavemente. Estuviste increíble ahí dentro, Lie. Tu hija tiene suerte de tenerte como madre, sonreí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, Paul, por todo. No sé cómo habría superado esto sin ti, me miró fijamente, con voz suave pero segura. Eres más fuerte de lo que crees, Lie. Habrías encontrado la manera, pero me alegro de haber estado aquí para ti. Al salir a la luz del sol, sentí una patadita de mi hija, como si confirmara mis decisiones. Reí, un sonido de pura alegría y alivio. ¿Qué pasa?, preguntó Paul, sonriendo ante mi repentina alegría. Nada, dije sonriendo. Solo pensaba en el futuro, nuestro futuro. Y mientras nos alejábamos, dejando atrás el café y todo lo que representaba, sentí un renovado propósito. Sentía crecer la emoción. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, ansiaba el viaje. Con mi hija a mi lado y amigos como Paul apoyándome, sabía que podíamos afrontar cualquier cosa. La batalla había terminado y habíamos ganado. Ahora era el momento de empezar a vivir.